Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Es un gran privilegio para mí poder compartir contigo nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Vamos a dar inicio a la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta. Realmente estoy sorprendido de lo que Dios puede hacer en nuestra vida cuando nosotros de alguna manera disciplinada comenzamos a leer la palabra del Señor, ya que esto nos va a fortalecer, ya que esto nos va a bendecir. Te animo a que realmente tomes la palabra del Señor, leas el texto completo, tengas tu tiempo devocional de manera personal para que Dios hable a tu vida de forma abundante. Mientras tanto, te comparto algunas cosas que yo logro rescatar de mi tiempo personal del día de hoy, basado precisamente en Primera de Timoteo capítulo número 1, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 11. Yo le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: de padres a hijos, de padres a hijos. ¿Y sabes por qué? Porque el apóstol Pablo le está escribiendo una carta a Timoteo y lo está haciendo como si fuera un padre amoroso hacia un hijo muy amado. De alguna manera lo que Pablo está tratando de hacer es darle algún tipo de advertencia, algún tipo de consejo a Timoteo para que él pueda sostenerse en la fe en medio de la situación tan tremenda que están viviendo en ese momento. Y sabes, cuando yo leo la escritura y cuando veo este pasaje de la Biblia, creo que al final de cuentas no hay mucha diferencia de los tiempos en que Pablo está viviendo a nuestros tiempos actuales. De alguna manera también nosotros necesitamos aconsejar a nuestros hijos, también nosotros necesitamos como hijos ser aconsejados por nuestro Padre Celestial a través de su palabra. Así que me gustaría compartir contigo por lo menos dos cosas que yo logro rescatar de este precioso pasaje de la Escritura. Número uno, que tu esperanza sea Jesucristo. Que tu esperanza sea Jesucristo. Mira cómo dice el versículo número 1 de esta preciosa escritura. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Sabe? Nuestra única esperanza, la esperanza verdadera en medio de tiempos tan tremendos como los que estamos viviendo, debería ser nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted ha puesto su esperanza en alguna otra alternativa. Muchas personas ponen su esperanza en su trabajo, algunas otras lo ponen en su salud física, algunas otras personas lo ponen, digamos, en un gobierno. Yo no sé donde tú estés poniendo tu esperanza, pero me encantaría que tu fundamento de fe, que tu vida la pudieras poner en las manos de nuestro Dios Todopoderoso, porque Él realmente es nuestra esperanza, nuestro Señor Jesucristo. La segunda cosa que yo logro rescatar de este precioso pasaje de la Escritura es lo siguiente: asegurémonos de ser verdaderos hijos de Dios. Asegúrate de ser un verdadero hijo de Dios. Versículo número 2 dice de la siguiente manera: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sabe qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Es asegurarnos que realmente hemos experimentado una transformación de nuestra vida, que realmente hemos llegado a ser verdaderos hijos de Dios. Pablo está reconociendo a Timoteo como un verdadero hijo en la fe. Pablo lo ha llevado a Cristo, Pablo lo está discipulando, Pablo de alguna manera está formando el corazón de Timoteo y lo está reconociendo como un verdadero hijo en la fe. Y creo en lo personal que hay por lo menos 3 características que debemos nosotros observar en nuestra vida para asegurarnos de que realmente somos verdaderos hijos de Dios, que realmente nosotros estamos caminando en la senda de nuestro Señor Jesucristo, que realmente somos hijos en la fe. 3 características. Número 1, para poder realmente ser un verdadero hijo, número 1, debes de asegurarte la bendición de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el versículo número 2, el apóstol Pablo menciona tres formas de la bendición de Dios. Dice así: gracia, misericordia y paz.
Sabes, la gracia de Dios se manifiesta cuando Dios a nosotros nos da lo que no merecemos. La misericordia, por otro lado, se manifiesta en el punto donde Dios a nosotros no nos da lo que merecemos. Merecíamos el castigo, merecíamos ser de alguna manera corregidos, pero sabes, el Señor en su gran misericordia nos permite su bendición. Pero la tercera parte es fundamental, dice paz. ¿Sabe por qué? Porque en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, lo que necesitamos nosotros en nuestro corazón, después de la gracia y la misericordia, es experimentar la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que al final de cuentas guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! Tenemos que ser hijos bendecidos. Tenemos que ser hijos también obedientes. El versículo número 3 dice así: como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Sabes, Pablo le está diciendo a Timoteo, te he encargado cosas. Y las has hecho, has sido obediente. ¿Sabe? Una característica de un verdadero hijo en la fe, al final de cuentas, es la obediencia. ¿Sabe por qué? Porque la desobediencia va de la mano con la rebelión, y la rebelión al final de cuentas no es algo que provenga de Dios realmente. Más bien es la estrategia de Satanás para establecer su reino. Y nosotros, de alguna manera, para ser verdaderos hijos, necesitamos ser hijos bendecidos e hijos obedientes. Y una tercera y última característica de un verdadero hijo es la siguiente: tenemos que ser hijos que estemos vigilantes, estemos pendientes, que estemos de alguna manera cuidando nuestras vidas para no desviarnos por rumbos equivocados. Versículo número 6 dice así: algunos, desviándose de esto, se perdieron en vana palabrería. ¡Wow! El apóstol está diciendo, ten cuidado, sé un hijo vigilante, sea alguien que de alguna manera esté siempre manteniéndose alerta en medio de tantas situaciones que hay en la vida. ¿Sabe por qué? Porque realmente nosotros, cuando no nos cuidamos, cuando nos descuidamos, podemos irnos por rumbos equivocados, podemos tomar una doctrina equivocada y podemos al final de cuentas perdernos en medio del engaño del enemigo. ¡Wow! Tenemos que ser muy cuidadosos de ello. El apóstol Pablo sigue mencionando algunas de esas cosas, ¿verdad?, que van pervirtiendo la fe, cuando en el versículo número 8 menciona acerca de los transgresores, de los desobedientes, de los impíos y pecadores, de los irreverentes, de los profanos, de los parricidas, de los matricidas, de los homicidas, de los fornicarios, de los sodomitas, de los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. ¡Wow! El apóstol Pablo está escribiendo esta carta para darle este tesoro a Timoteo, su hijo espiritual. Y sabe, creo en lo personal que nosotros entonces de alguna forma también podemos recibir esta bendición. Dos cosas que hemos aprendido entonces en esta primera parte del inicio de este estudio de Timoteo. Número uno, que tu esperanza esté puesta en Jesucristo. Y número dos, seamos verdaderos hijos de Dios, seamos verdaderos hijos en la fe. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.